Bienvenidos, buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Los saludos de Mañanas Blue en este día miércoles. Hoy es miércoles de ceniza. Atención, en este momento hay una toma. Trabajadores del sector de la caña están tomándose en este momento el Ministerio de Minas. Queda Ricardo también, sector del CAN en Bogotá. Sí, señor, ya parece que se convirtieron en habituales las protestas en esa zona de Bogotá, zona administrativa muy importante para el gobierno nacional y para el gobierno distrital. Están pidiendo precios, nivelación de precios con el tema del etanol. Hay un asunto allí, Néstor, son sindicatos de los trabajadores de la caña pertenecientes a la CGT, a la CUT y a la CTC, que le están pidiendo al gobierno que exija a las empresas distribuidoras de combustible que se utilice el etanol colombiano. Recuerde usted que aquí en Colombia hay una mezcla con etanol para que sea biocombustible, porque dicen que se está utilizando es el etanol estadounidense importado y por lo tanto hay un perjuicio para la industria nacional. La protesta es para exigirle al Ministerio de Minas que obligue a los distribuidores a que se use por parte de las empresas etanol colombiano y no importado en la mezcla de gasolina. Sindicatos que en este momento, entre paréntesis, cogobiernan con el señor presidente Gustavo Petro. Así que esta es una protesta de yo con yo. Bienvenidos, 6 de la mañana, 2 minutos. Mucha atención. A propósito, la nueva tesis del señor presidente sobre Kevin, el niño con hemofilia que murió el fin de semana en Bogotá, es que su mamá se negó a que le practicaran una cirugía después del accidente en bicicleta, lo cual es parcialmente cierto. Lo que no dice el presidente, lo revela la misma EPS a la que pertenecía la familia Acosta, es que al niño no lo pudieron operar en Huila, no porque la familia se opusiera, sino porque por concepto médico necesitaban trasladarlo a un hospital de mayor nivel de complejidad, porque la cirugía, por supuesto, era un riesgo extremo, porque era operarle la cabeza y la sangre no coagulaba. Así que no cambia el diagnóstico de que a Kevin no le entregaron la medicina a tiempo. La figura y la memoria de este niño de apenas 7 años de edad está convertida en la razón de una enorme batalla política alrededor del sistema de salud. Eso es lo que hay de fondo. Lo que hay de fondo es la terrible incompetencia de la nueva EPS que no le quiso entregar la medicina a la familia Acosta. El presidente Petro, anoche, desde La Guajira, hablando del tema, en modo de defensa, viola impúdicamente la reserva, la historia clínica, publica detalles de cómo murió, de cómo estuvo el niño, de cómo fue atendido el niño cuando se cayó, de cómo estuvo inconsciente. La caída de la bicicleta por un muro de 1,5 metros de altura que le provocó las lesiones y el sangrado en la cabeza, ese que finalmente derivó en el desenlace fatal. Con tal de buscar responsables, el gobierno sigue acusando a la mamá, ignorante por dejar a subir a Kevin en la bicicleta, la culpan por trasladarlo de Pitalito a Charalá, de Charalá a Bogotá, y la culpa ahora con el argumento de que no dejó operar a Kevin. El tratamiento fue porque Kevin no recibió, la medicina se llama Emicizumab, no la recibió, lo reconoce anoche entre líneas el presidente Gustavo Petro, que dice que la aplicación debió haber sido, y es cierto, el 14 de enero. Ya les vamos a contar todo el terrible escándalo que hay de esto, alrededor del cual hay pronunciamientos de todas las asociaciones médicas, desmintiendo que el niño no pudiese montar en bicicleta. Claro que el ejercicio es, al contrario, recomendación. Respuesta de médicos de los riesgos alrededor de una cirugía para un niño que no estaba coagulando, una cirugía cráneoencefálica que por supuesto no era recomendada. Pero fuera de eso, la familia de Kevin, la familia Acosta, tiene varios enfermos con hemofilia y a ellos tampoco les están entregando la medicina. De ellos no dice ni una palabra el comunicado de la nueva EPS ni la declaración de anoche del presidente Gustavo Petro. Son 2 adultos, 39 y 31 años, pero 2 niños que también tienen hemofilia que no han recibido el Emicizumab, 10 años y 30 meses de edad, a quienes, como a Kevin, les dijeron desde el 31 de diciembre que se le acabaron el contrato, que no hay medicamento y que están esperando que no vaya a ser, Dios quiera, que haya otro accidente y que
produzca un desenlace fatal. Desde Guajira, el presidente Petro habló anoche reconociendo que a Kevin no le aplicaron la inyección, esa de factores de coagulación. Les voy a contar lo que hay detrás de la defensa del gobierno. El que está callado es el ministro de Salud. Hablando de Kevin y de la nueva EPS, cuya gestión es lo que está cuestionado aquí, administrada, intervenida por el gobierno, gerente puesto por el gobierno, la Contraloría advierte que hay 6.000 personas con enfermedades de coagulopatías, entre ellas más de 3.200 con hemofilia, incluidos niños. Son todos esos colombianos los que están en riesgo de volverse nuevamente un Kevin. Informe de la Contraloría sobre la nueva EPS del que les vamos a hablar en segundos. Bienvenidos. La otra derrota para el gobierno ocurre en la Universidad Nacional, en donde tendrán que posesionar al rector José Ismael Peña, a pesar de toda la pataleta del gobierno que duró casi 2 años. Puso a Leopoldo Múnera, lo tumbó la justicia y ahora la misma justicia reinstala al rector original, al profesor Peña, que tendrá que asumir hoy y asumirá hoy la rectoría, ante lo cual un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional anuncia paro anoche en una reunión de algunos centenares, tomando la vocería de más de 50.000 estudiantes de la Universidad Nacional. Anuncian asambleas, un paro que se va a mezclar con la protesta de afros que siguen acampando en la concha acústica, esperando la marcha de mañana al mediodía, citada por el presidente Petro para defender el incremento del salario mínimo. Todo un enrollo en el cual hay diferentes relaciones. A esta hora, hablando de protestas, les contaré de la de Soacha, al sur de Bogotá, municipio autónomo, en donde los transportadores, los operadores, los que manejan bus intermunicipal y municipal, están protestando por temas de seguridad. Exigen garantías, protestas y bloqueos que se desarrollaron desde anoche y que están continuando esta madrugada. Bloquearon la autopista sur, afectan la operación de Transmilenio y hay miles de personas que conectan entre Soacha y Bogotá que están quedando afectadas. Va a ser día pues de protestas. Esta mañana la protesta en el Ministerio de Minas, la protesta de Soacha con las que organiza el propio gobierno, ante lo cual las cortes, los operadores, los jefes de la justicia en Colombia, inclusive con la fiscal Camargo, piden respeto a decisiones judiciales. Son las 6 de la mañana, 8 minutos. Hoy es miércoles de ceniza, padre. Quiere decir, comienza la cuaresma para el mundo cristiano. Sí, señor, para el mundo cristiano comienza hoy la cuaresma, el signo de la ceniza, que es el signo de que somos seres finitos, que somos seres que nos acabamos y que tenemos que vivir desde la humildad, y nos preparamos 40 días para vivir la Pascua. Lo pensé mucho ayer, padre, con el partido del Real Madrid y el episodio del racismo de Vinicius. Creo que no hay duda de que alguna impertinencia, alguna grosería le gritó el jugador del Benfica. Mbappé dice que escuchó cuando el jugador del Benfica le dijo mono. Acto de racismo grave. Hay un terrible escándalo por ese insulto cobarde, porque se pone la camiseta en la boca para que no le lean los labios. Y es el motivo de un terrible escándalo que tiene que ver con el fútbol, pero especialmente con el racismo, con la falta de respeto que ya no viene desde la tribuna, sino adentro en la cancha. Ese jugador es argentino, ¿no? Prestiani, y el otro es brasileño. Vinicius Junior. Así que tiene que ver un poquito, mucho con nosotros. Bienvenidos, un gusto saludarlos en este día miércoles. Los acompañaremos con noticias de Colombia y el mundo. Hablando de Kevin, hablando de disculpas, hablando de impunidades. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. El estado del paciente se deteriora y se le informa a la madre de que hay que intervenir quirúrgicamente y sus riesgos, pero la madre no acepta la intervención. Tampoco puedo decir si fue lo acertado o no. Hay informe del rechazo firmado y prefiere seguir con el tratamiento clínico. Tanto la nueva EPS como el presidente Gustavo Petro sugieren que la responsabilidad de la muerte de Kevin Acosta, el niño de 7 años, se debe a las decisiones que tomó Catherine Pico, la madre del menor. Sin embargo, el presidente de la República, Gustavo Petro, omitió contar en su intervención que el Hospital San Antonio de Pitalito en el Huila, junto con la madre de Kevin, decidieron no practicar la cirugía y remitirlo a un hospital de mayor nivel para salvar su vida. Desde La Guajira, el presidente Gustavo Petro negó que el gobierno nacional tuviera alguna responsabilidad en la muerte del niño Kevin Acosta. Aseguró que no mienten ni están tapando nada. Esto lo que significa
es, uno, que no mentimos anoche, no estamos tapando algo con otra cosa, no hacemos lo que hacen aquí con los miles de niños que han muerto por falta de agua potable, y dos, que aún hay que investigar más si se establece una responsabilidad ajena a la familia. La mamá de Kevin Andrés, quien asegura que su hijo murió de hemofilia, fue tajante en su respuesta hacia el gobierno. Él no murió por un golpe, él murió por falta de un medicamento. No tenía los recursos para comprarlo, porque donde yo hubiera tenido para comprárselo y colocárselo sin estar rogando a una EPS o a un gobierno que me subsidiara ese medicamento, yo no tuve esa oportunidad de comprarle y de salvarle la vida a mi hijo. 4 familiares de Kevin Arley Acosta enfrentan hoy la misma situación para poder continuar con sus vidas como normalmente lo vienen haciendo. Sergio Torres, primo de Kevin, afirma que desde hace más de 20 años reciben este medicamento sin falla. Hemofilia tipo A severa con inhibidores, los cuales somos mi hermano gemelo y un primo de 10 años y mi sobrinito que tiene 30 meses de edad, todos afiliados a la 9PS. La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas emitió un pronunciamiento tras la muerte de Kevin Arley Acosta, en el que advierte que los niños y adolescentes con trastornos de coagulación están enfrentando dificultades para recibir sus medicamentos de manera oportuna. Manuel Ordóñez es vicepresidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos. Cuando uno deja de recibir el medicamento, el cuerpo empieza a fallar porque hay sangrados por todos lados. ¿Cuánto puede resistir un paciente con hemofilia sin medicamento, sin el factor inyectable? Puede durar entre 1 y 2 semanas antes de necesitar la siguiente dosis para evitar sangrar. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó al Consejo Superior de la Universidad Nacional posesionar en 48 horas a José Ismael Peña Reyes como rector para el periodo 2024-2027. La Sala Tercera Laboral revocó el fallo que había negado la tutela y señaló que su elección sigue vigente, a no haber sido anulada por un juez. Ante esta decisión, los estudiantes de la sede de Bogotá de la Universidad Nacional decidieron irse a paro durante una semana, según lo aprobaron en la asamblea realizada anoche. La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y la Fiscalía pidieron respetar las decisiones judiciales y tramitar cualquier inconformidad por vías institucionales. Esto tras la suspensión del decreto que aumentaba en 23,7% el salario mínimo. Paola Meneses, presidenta de la Corte Constitucional. Su quehacer le exige independencia, rigor en la reflexión, ponderación en sus decisiones, transparencia en su actuación y en muchos momentos valentía para asumir posturas que, aunque generan desacuerdos, son necesarias para la consolidación del Estado social de derecho. Presidente, no se valga de las causas sociales para seguir generando odio entre los colombianos, para seguir enfrentando y buscar la confrontación entre unos y otros. Los sectores de oposición tuvieron un espacio de réplica para responder a la locución presidencial del lunes sobre el salario mínimo. Los mensajes al presidente Gustavo Petro los enviaron el representante Julio César Triana, la senadora y candidata por el Centro Democrático Paloma Valencia. Hay un discurso político con miras electorales, pero sobre todo una gran cortina de humo con la que pretenden tapar toda la corrupción que han cometido. Y el senador y cabeza de lista de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa. Esto demuestra que el gobierno nacional es incapaz de tomar decisiones que superen el análisis de las Cortes o del Congreso de la República. Una nueva sonada contra el ejército en el departamento de Caquetá. Iba a destruir 7 dragas que las disidencias usan para extraer oro ilegalmente. Ya habían capturado a 4 presuntos disidentes cuando cerca de 100 personas llegaron en canoas y lanchas encapuchadas y comenzaron a rodearlos. Las tropas realizaron incluso varios disparos en un intento por disipar a la población civil. Sin tener éxito, la gente terminó impidiendo la operación militar, se quedaron con toda la maquinaria y expulsaron a los uniformados. Sergio Guzmán, comandante de la Brigada 22 del Ejército Nacional. Esta maquinaria producía cerca de 3 kilogramos de oro mensuales, generando millonarios recursos para actividades ilegales. Rechazamos la instrumentalización de la población civil y recordamos que estas conductas pueden acarrear consecuencias penales. El padre de Cristian Martín, estudiante de la Universidad El Bosque, hallado sin vida en zona rural de Gachancipá, pidió esclarecer cómo su hijo llegó a un sector de difícil acceso. Él no conocía, nosotros nunca vinimos por acá, nunca conocíamos nada. Él porque va a conocer la montaña, o sea, hay manes similares y la verdad sí, es algo muy ilógico que él viniera por acá
Entonces esperemos la investigación del Cuerpo de Medicina Legal y todo, pues a ver qué nos arrojan. La confusión, los bloqueos, los trancones y mucho malestar en la autopista sur, luego que varios transportadores en horas de la tarde estuvieran bloqueando el paso de los vehículos tanto para Bogotá como para el municipio de Cibaté. Resulta que los transportadores están denunciando que los criminales les están cobrando dinero, las extorsiones, para poder seguir trabajando, y con esto ya son 2 conductores, según ellos, los asesinados en el municipio cercano a Bogotá. Las negociaciones a 3 bandas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Ginebra concluyeron hoy sin avances concretos hacia la paz tras 2 jornadas de conversaciones que ambas partes calificaron de difíciles. La mesa directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República y en consecuencia se encuentra vacante el cargo de presidente de la República. El Congreso peruano destituyó al presidente interino José Gerí por inconducta funcional y falta de idoneidad para ejercer el cargo. Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el 7º jefe de Estado en 10 años en Perú fue removido de su cargo. El Comando Sur de los Estados Unidos atacó 3 narcolanchas, 2 en el Pacífico Oriental y 1 en el Caribe. Con estos nuevos ataques ya son alrededor de 42 bombardeos los que se han presentado tanto en el Caribe como en el Pacífico, y alrededor de unos 144 muertos, contando a los que se han reportado como desaparecidos en estos ataques que iniciaron en septiembre del año pasado y que hacen parte de la llamada Operación Lanza del Sur. Tanto Estados Unidos como Irán dicen haber acordado unos principios rectores y una hoja de ruta para poner bajo control el programa nuclear iraní, pero aclaran que aún está lejos un pacto definitivo y que persisten diferencias sensibles sobre la mesa. La próxima reunión será en 2 semanas, pero pese a que Teherán habla de buenos avances, Washington mantiene sobre la mesa la opción del uso de la fuerza. Ayer, en la jornada de la Champions League, el Galatasaray goleó 5-2 a la Juventus. El Paris Saint-Germain se impuso 3-2 ante el Mónaco, el Real Madrid ganó 1-0 en su visita al Benfica y el Borussia Dortmund derrotó 2-0 al Atalanta. Mientras que en el fútbol colombiano, Alianza Valledupar empató 1-1 con Cúcuta Deportivo y Jaguares venció 3-1 a Santa Fe. Y por la Copa Libertadores, Medellín le ganó 2-1 al Liverpool de Uruguay. Estás escuchando Blue Radio. Es un gusto.